Es muy difícil cuando un contribuyente viene y te dice, bueno, yo tuve este ingreso, ¿qué impuesto a la ganancia voy a pagar? No, no se puede determinar de esa manera. Hay todo un procedimiento que conlleva mucho trabajo y esfuerzo para poder determinar el impuesto que tiene que pagar. Bien, lo que vamos a ver ahora entonces es el esquema de liquidación del impuesto a las ganancias. Vamos a ver qué y vamos a estar viendo en este primer acercamiento lo que sería el procedimiento, es decir, el esquema de liquidación para este impuesto. Como podemos ver, yo le voy a dar un poquitito de zoom simplemente para que se aprecie un poco mejor. Tenemos entonces al momento de liquidar el impuesto a la ganancia, tenemos que definir la renta, si la renta que se obtuvo fue a través de la primera categoría, segunda categoría, tercera categoría o cuarta categoría. Recordemos que existen 4 categorías para poder obtener lo que sería la renta, ya sea a través de alquileres, a través de renta financiera, a través de o alguna sociedad de empresa que el contribuyente tenga con algún conocido amigo, o a través del trabajo propio, que sería la cuarta categoría. Es decir, debemos llegar, para poder comenzar a liquidar el impuesto, debemos obtener lo que sería la renta bruta, cuánto fue el ingreso. Bien, tenemos entonces que tener en cuenta también los criterios, es decir, existen 2 criterios, el criterio de lo percibido y el criterio de lo devengado. Simplemente para que se entienda, el criterio de lo percibido es cuando tenemos una percepción del ingreso. En otras palabras, hay una ganancia porque la obtuve, porque me la pagaron, porque la tengo. Es decir, vamos a un ejemplo de segunda categoría, ya que el criterio de lo percibido se rige para la segunda y cuarta categoría. Hay una ganancia cuando se manifiesta dicha ganancia. En otras palabras, si yo compré y vendí acciones, que sería renta financiera de segunda categoría, obtengo la ganancia cuando realmente vendí las acciones. Compro acciones, suben de valor, eso no implica que hay una ganancia, porque no hay una enajenación de activos financieros, es decir, no hay una compra-venta, no hay enajenación. Se produce la enajenación cuando efectivamente vendemos la acción y de esa manera obtenemos, percibimos el dinero. Por eso es criterio de lo percibido. La ganancia se manifiesta al momento de la percepción del dinero. Eso también en la cuarta categoría, es decir, un trabajador que es independiente, que tributa el impuesto a las ganancias, por ejemplo, un responsable de cripto, obtiene su ganancia cuando efectivamente le pagaron. El criterio de lo percibido indica que va a haber una ganancia justamente cuando la ganancia se materializa, es decir, que nosotros vamos a tener una ganancia en segunda categoría, renta financiera, cuando haya una enajenación de activos financieros. Compramos y vendemos, entonces por lo tanto vamos a tener lo que sería una diferencia que es considerada ganancia. Se materializa la ganancia cuando realmente se vendió y se percibió el dinero. Por eso estamos hablando de criterio de lo percibido. Lo mismo para la cuarta categoría. Ahora vamos a hablar un poco sobre el criterio de lo devengado y esto aplica para la primera y tercera categoría. El criterio de lo devengado nos dice que independientemente de si se produce o no una percepción del dinero, el fisco lo va a interpretar como si hubo una ganancia. Vamos a llevarlo a primera categoría, que sería el ejemplo clásico, un alquiler. Estoy alquilando un departamento, es ganancia de primera categoría, pero resulta que el inquilino tiene algún problema de dinero y no me pagó este mes. Bueno, el fisco computa eso como ganancia porque se rige bajo el criterio de lo devengado, que nos indica que independientemente de si hay o no una percepción del dinero, sí se computa como una ganancia. Luego podemos estar hablando sobre malos créditos y deducciones en el impuesto a la ganancia, pero que se computa como una ganancia. En una empresa, una pyme que haya vendido sus productos, puede que haya vendido, pero que no haya cobrado. Entonces hace la venta, emite la factura, pero queda como deudores por venta. Entonces,
se computa la ganancia independientemente de si percibió o no percibió el dinero. Así que simplemente una diferencia entre lo que sería criterio de lo devengado, criterio de lo percibido y a qué categoría afecta cada uno de estos criterios. No quiere decir de que por ser un trabajador de cuarta categoría no pueda obtener un ingreso de segunda categoría. Es decir, una persona, física o jurídica, puede obtener ingresos a través de las cuatro categorías. Tenemos que llegar a la renta bruta, es decir, debemos determinar lo que sería la renta bruta a través del cual el contribuyente va a estar aplicando sus descuentos. Una vez que obtenemos entonces el resultado del año, del periodo, en este caso 2025, porque nos encontramos en el 2026 al momento de grabación de este video, vamos a estar enlistando gastos para poder deducir la ganancia neta sujeta a impuesto. Es decir, la renta bruta no es la que va a tributar el impuesto a las ganancias, sino que es la renta bruta menos lo que serían las deducciones en bruta. La ganancia neta sujeta a impuesto se aplica a la tabla del artículo 94. Y ahí vamos a poder definir lo que sería el impuesto y luego podemos estudiar si tuvo retenciones, percepciones para ser descontados una vez que hayamos determinado el impuesto. Por lo tanto, en este esquema de liquidación lo que estamos viendo es cómo llegar a esa determinación del impuesto. Vamos a ver que los gastos necesarios para conservar o mantener la fuente que produce la ganancia es deducible del impuesto a la ganancia. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos, ya lo vamos a ver en la práctica, pero que si nosotros tenemos alguna duda sobre si este gasto puede ser computable o no computable, luego hablaremos de topes, pero a ver si el contribuyente se lo puede tomar como un gasto, tenemos que considerar de si fue o no un gasto necesario para conservar la fuente que produce la ganancia. Vamos a poner un ejemplo. Un contribuyente que es responsable inscripto, trabaja en el campo, tiene su propio tractor y se dedica a hacer trabajos en el campo, confeccionar rollos, sembrar, etc. Entonces, su herramienta de trabajo, la fuente que le produce la ganancia, es ese tractor. ¿Qué sucede? Si el tractor se rompe, los gastos de mecánica, los gastos de repuesto, son gastos necesarios para mantener o conservar la fuente que le produce esa ganancia. Por lo tanto, los gastos de mecánicos son deducibles del impuesto a la ganancia. Estoy dando un ejemplo para que se entienda qué gastos son los que podemos, en principio, estar pensando que podemos imputar como si fuesen gastos necesarios. Una vez que computamos los gastos, por ejemplo, los gastos de primera categoría, los gastos de segunda, así como determinamos los ingresos de cada categoría, vamos a determinar los gastos de cada categoría. Vamos a estar llegando a lo que sería un resultado neto de cada categoría para luego un resultado neto total. Es decir, un resultado neto a partir del cual nosotros vamos a empezar a trabajar. Este resultado neto ya lo vamos a ver trabajándolo en unos papeles de trabajo que pongo a disposición. Como podemos ver, repito, estamos viendo el esquema, que acá lo tenemos. Tenemos luego liquidación, que esos serían los papeles de trabajo. Un papel de trabajo puede ser cualquiera que nosotros podamos utilizar, que sea de utilidad a modo de cargar la información en la web del fisco. Por lo tanto, si este papel de trabajo no les resulta cómodo o no les resulta entendible, pueden tranquilamente buscar otro papel de trabajo o confeccionarse el propio suyo. Así que regresamos entonces a lo que sería la liquidación. Perdón, acá. Vemos entonces que una vez que llegamos al resultado neto, porque tenemos las deducciones de cada categoría, están enumerados los artículos por si queremos revisar la fuente. Una vez que llegamos al resultado neto, vamos a comenzar con la carga de deducciones generales. Es decir, ingresos menos gastos necesarios nos va a dar un resultado. ¿Este resultado hay que aplicarle el impuesto? No. A este resultado se le van a empezar a restar los gastos del contribuyente, ya sean generales, especiales. Vamos con las deducciones generales. Primera deducción general, podemos incluir lo que serían el gasto de sepelio.
Es decir, el gasto de sepelio era haciendo un gasto de sepelio, obviamente esto se puede deducir. Obviamente estos gastos de sepelio tienen tope, tenemos que estar siempre actualizados, siempre tenemos que estar revisando los topes. Por ejemplo, vamos al segundo gasto, deducción general, intereses de deuda. Otro gasto es el seguro de vida. Puede que el contribuyente tenga un seguro de vida, obviamente siempre con su tope. Bien, aporte jubilatorio. El aporte jubilatorio, obviamente, acá tenemos aporte jubilatorio sin tope. Aporte a obras sociales. Acá lo que yo estaba comentando sobre si el contribuyente está pagando su obra social particular, por ejemplo, su obra social particular. Entonces, lo que pague, obviamente, vamos a necesitar las boletas porque las obras sociales ajustan su cuota todos los meses. Pero si el contribuyente nos trae las 12 boletas, entonces nosotros podemos estar informando este gasto para deducirlo del resultado que nos dio en la determinación inicial. Luego vamos a estar viendo que tenemos alquiler de casa-habitación, suponiendo que el contribuyente también está alquilando. No todo lo que gana es ganancia porque tiene sus gastos generales, por eso son deducibles. Entre esto hablamos del alquiler de casa-habitación. Tenemos que considerar de que el alquiler de la casa habitación, no si el contribuyente está alquilando un galpón para su trabajo, no, si está alquilando una casa para habitarla, tenemos que considerar que podemos tomar del pago anual, todos los meses que se haya pagado con factura, obviamente, todos los meses que se haya pagado el contribuyente puede exigir la factura, el 40% del mínimo no imponible, es decir, a ese importe. Bien, aporte a compañías de retiro, también con tope, es decir, una cosa lo que sería el aporte jubilatorio, otra cosa lo que sería una compañía de retiro. Acá es donde podemos entonces entrar en alguna especie de confusión en si entra Zurich. Bueno, la realidad es que una persona, generalmente, responsable de cripto, paga su cuota de autónomos y paga lo que sería el aporte a compañía de retiro. Lo que es autónomos ingresa en la deducción completo y sin tope, siempre y cuando el pago de autónomos esté pagado. Es decir, vemos el CCMA del cliente y el cliente todos los meses, la cuota de autónomo varía trimestralmente. Bueno, lo que resulta es que si ese periodo se encuentra impago, no lo vamos a poder computar. Debemos consultar el CCMA. Vamos a lo que sería gastos educativos. Sus hijos menores de 18 años va a poder estar computándolo como gasto general, pero con un tope del 40% del mínimo no imponible. Acá es decir, un gasto que tiene un tope del 40%. Este mínimo lo vamos a estar entonces consultando año a año. Bien, muy importante. Otro gasto general, servicio doméstico. El servicio doméstico, como estuvimos viendo en la etapa de liquidaciones de sueldo, es una empleada doméstica que se encuentra en blanco, que es un incentivo para el empleador, en este caso la persona que está presentando ganancias, contratar a un servicio doméstico y que eso no le genere solamente un costo, sino que también le genere un beneficio, descuenta ganancias. Bien, ¿cuál es el tope a descontar? El mínimo no imponible. Todo esto lo vamos a estar viendo en los papeles de trabajo, así que recordemos que estamos viendo un poco de teoría antes de ingresar a la práctica y liquidar el impuesto. Bien, luego seguimos con otras deducciones generales, pero estas deducciones generales están sujetas al resultado de lo que acabamos de mencionar. ¿Qué quiere decir? Vamos para atrás. Tenemos ingresos, gastos necesarios, nos va a dar un resultado neto. Hasta ahí entendimos perfecto. Luego vamos a estar computando a este resultado neto, le vamos a estar restando si tiene intereses de deuda, si tiene un seguro de vida, si hizo aporte jubilatorio, si tiene aporte a obras sociales particulares. Es decir, a este resultado neto le vamos a estar deduciendo importes. Servicio doméstico también. Una vez que hayamos agotado estos recursos y tengamos un nuevo resultado, vamos a poder estar incluyendo lo que serían deducciones generales también del artículo 85, pero
inciso C, G y H, que en otras cosas son gastos médicos y donaciones. ¿Por qué primero tenemos que llegar de este resultado a esto? Porque justamente lo que sería esta sección tiene un 5% de tope, como podemos ver, y acá un 40% de tope, pero hasta el 5% del subtotal. Es decir, ¿cuál es el subtotal? Bueno, regresemos. Ingresos. Primera, segunda, tercera y cuarta categoría. Gasto necesario igual resultado neto. Al resultado neto le restamos esto que estábamos mencionando, nos va a dar otro resultado. Ese resultado lo consideramos como el subtotal. Entonces, el subtotal vamos a suponer que son unos 50.000 pesos. Bueno, vamos entonces a incluir gastos médicos. Por ejemplo, el contribuyente se enfermó, ese médico no atendía por obra social, entonces le tuvo que pagar, el médico le hizo una factura. Bueno, tiene 50.000 pesos que nos dio el resultado de resultado neto menos todo esto. El subtotal nos dio 50.000. ¿Qué podemos tomar como deducción que importe? Bueno, el 40% de los honorarios, vamos a poder tomar solamente el 40% y si el 40% supera el valor del subtotal, nos quedamos con el valor es decir, del subtotal. Tenemos un tope. Si el valor es inferior, entonces nos quedamos con el inferior. Bien, vamos a estar entonces, una vez que computamos estos gastos, vamos a estar viendo que llegamos a un resultado neto antes de deducciones personales. Es decir, acá ya nos va a estar arrojando lo que sería una ganancia del ejercicio o un quebranto, porque tranquilamente el contribuyente puede estar quedando en menos porque no le fue tan bien en este año, entonces tiene un quebranto. En el caso de tener una pérdida, pasará ese saldo para la declaración jurada del año siguiente. En este momento vamos a estar viendo cómo va quedando el impuesto a las ganancias de la persona, ya sea quebranto o ganancia. Estábamos hablando de deducciones generales, así que ahora vamos a pasar a lo que serían las deducciones personales. Bien, las deducciones personales son más acortadas. Tenemos la ganancia no imponible. Esto se modifica año a año, así que la ganancia no imponible también la tenemos que buscar periodo por periodo, en donde simplemente nos va a decir a partir de qué monto empieza a correr el impuesto a la ganancia. Bien, entonces, mínimo no imponible lo vamos a tener también como deducción. Recordemos que todo este trabajo es para determinar qué ganancia está sujeta al impuesto. Como acá vemos, ganancia neta sujeta al impuesto. Por ahora no llegamos a esa conclusión. Mínimo no imponible, luego las cargas de familia, los hijos menores de edad, es decir, menores de 18 años, y el cónyuge también se pueden deducir, obviamente. Bien, y acá tenemos entonces lo que serían deducciones especiales que están pensados para la tercera y cuarta categoría, continuar para poder llegar al séptimo paso, que yo enumeré como séptimo paso, que sería la ganancia sujeta a impuesto. Una vez que tenemos todas las deducciones y los subtotales, llegamos por fin a la ganancia sujeta a impuesto. Es decir, acá vamos a ver cuál es el número final que nosotros aplicamos en la tabla del impuesto a la ganancia. Vamos a estar viendo entonces que la tabla del impuesto a las ganancias es computando una alícuota del 5%, como podemos ver son alícuotas progresivas, una alícuota del 5% para quienes hayan ganado de 0 pesos a 1.635.136. Recordemos, ganancia neta sujeta a impuesto. Por lo tanto, si el contribuyente en este momento, regresamos a los papeles que estábamos viendo, si el contribuyente en este momento obtuvo 500.000 pesos de ganancias, es decir, estuvimos viendo impuestos, estuvimos viendo las rentas, estuvimos viendo las deducciones, porque son gastos necesarios, luego el resultado neto, las deducciones generales, las deducciones personales, todo ese trabajo nos arribó a que hay 500
pesos todavía de saldo, bueno, esa es la ganancia sujeta a impuesto. ¿Cómo determinamos el impuesto? Bueno, según tabla del artículo 94, son 500.000 por el 5%. Por lo tanto, esta persona va a estar pagando 25.000 pesos de impuesto. ¿Lo va a estar pagando? Bueno, no, me corrijo. Este es el impuesto determinado. Después tenemos que ver de estos 25.000 pesos cuánto pagó. Por ejemplo, retenciones. ¿Qué trato de decir? Trato de decir de que estamos ante el impuesto determinado, no ante el impuesto a pagar. Bien, vamos a ver otro ejemplo, un poquitito más complejo, en donde ahora tenemos una condición. Es decir, regresamos a la tabla del artículo 94. Esta vez el contribuyente ganó entre 1.635.000 y 3.270.000. Entonces ganó 2 millones de pesos, que está entre medio. Bien, entonces vamos a los papeles de trabajo nuevamente y el contribuyente tiene un saldo de 2 millones de pesos, es decir, lo que sería ganancia sujeta a impuesto. Bien, ¿qué es lo que va a pagar? O por lo menos cuál es el impuesto determinado, porque es muy difícil cuando un contribuyente viene y te dice, bueno, yo tuve este ingreso, ¿qué impuesto a la ganancia voy a pagar? No, no se puede determinar de esa manera. Hay todo un procedimiento que conlleva mucho trabajo y esfuerzo para poder determinar el impuesto que tiene que pagar. Regresando al ejemplo, 2 millones de pesos está en el segundo renglón. Podemos ver de que va a pagar un importe fijo de 81.756, o sea, sabemos que ya va a pagar eso, 81.756, y que a ese importe se le va a estar sumando el 9%, es decir, tenemos entonces 9%. ¿El 9% de qué? Tenemos el 9% del excedente. ¿Cuál es el excedente? El excedente de 1.635.136. Entonces, vamos a determinar el excedente. De esta manera podemos ver que este es el excedente. Entonces, hacemos 2 millones menos el límite excedente. Son 364.000 pesos. Entonces, el 9% de eso nos da 32.000 pesos. 32.000 pesos más los 81 que ya vienen como fijo, importe fijo a pagar. Entonces el impuesto determinado va a ser el importe fijo más el 9%. Tenemos 114.000 de impuesto determinado. Luego iremos a ver si tiene anticipos, si tiene pagos a cuenta, si tiene retenciones. Vamos a poner acá un ejemplo más, por ejemplo, débitos y créditos, la ley 25413, que así es como puede aparecer en los resúmenes bancarios o extractos de tarjetas de crédito. Una vez de que tenemos entonces lo que sería el impuesto a pagar, porque una vez que ya hicimos las últimas deducciones, anticipo que haya pagado el año pasado. Si no pago anticipos, bueno, acá irá a cero. Pagos a cuenta que haya hecho. Retenciones, nuevamente lo digo, si es que compró algún producto o vendió algún producto y le retuvieron, le van a dar un certificado de retención de impuesto a la ganancia, también se computa en este paso. Si tiene una cuenta corriente o una tarjeta de crédito que diga 25413, también se descuenta en este momento del impuesto determinado, recordemos, del impuesto determinado, y eso sí nos va a dar un saldo a pagar finalmente. En este momento vamos a estar frente a lo que sería el saldo a pagar o el saldo a favor del contribuyente. Siempre teniendo en cuenta que nos va a dar un saldo a pagar, vamos a estar entonces calculando también anticipos. Entonces, bueno, hasta acá este video. Espero que se haya entendido, más allá de las dudas que puedan haber surgido, el esquema de liquidación, el procedimiento para poder determinar el impuesto a las ganancias a pagar. Que se diferencie la ganancia de la ganancia neta sujeta al impuesto, es decir, otra diferencia que se tiene que diferenciar, el impuesto determinado del impuesto a pagar.
son conceptos diferentes. Por lo tanto, eso es lo que deberíamos llevarnos en este momento, el esquema y los diferentes conceptos. Luego pueden surgir dudas que las vamos a ir abordando a lo largo del curso.